Hola, ¿qué tal? Buen Pues, día. Bueno, estamos, por supuesto, siguiendo atentamente, como todos los argentinos, lo que ocurre en este conflicto bélico terrible que entre un grupo terrorista como Hamas y el Estado de Israel. Y bueno, por supuesto que queremos anoticiarnos de cómo se ve la situación desde ahí mismo, ¿no? ¿Cuánto hace que usted vive en Israel? 33 años. 33 años. Bien, ¿ha pasado por situaciones de una magnitud tan crítica como esta, tan brutal como esta? Un brutal, pasamos una situación bastante parecida entre los años 93 y 94, cuando se firmaron los acuerdos de Oslo, en que para reventar esos acuerdos, el Hamas desarrolló una serie de atentados suicidas contra la población civil. Mandaron suicidas cargados de explosivos que se explotaban, nosotros decimos ómnibus o colectivos, cafés, casas de comida, en el paso de la gente cuando cruzan la calle. Eh, Tuvimos varios miles de muertos, todos los días había uno, dos o tres atentados suicidas en que tenían muchos voluntarios porque ofrecían que el que realizaba el atentado suicida iba a llegar al paraíso e iba a tener una vida eterna con 70 vírgenes. Mm. Esto es parte de una concepción religiosa. Me gustaría, si me permiten, leer algunos puntos de la Carta Fundamental del Hamas Ujú. Ujú. del año 1988, porque si no se entiende el trasfondo de lo que está pasando, el trasfondo teológico, ideológico de lo que está pasando, no vamos a poder realmente entenderlo. Bien, La Carta Fundamental dice, el problema de Palestina es un problema religioso musulmán y el conflicto con Israel es un conflicto entre el Islam y los judíos, los herejes. El territorio de Palestina es tierra sagrada islámica y nadie tiene autoridad para ceder aunque sea solo un puñado de la tierra sagrada. Hay que ejecutar la Jihad, guerra santa, intransigente contra Israel, y hay que oponerse en forma total y absoluta a todo acuerdo que pueda reconocer el derecho de Israel a su existencia. La Jihad, guerra santa, es una obligación personal de todo musulmán. La esencia de ser musulmán es adoptar la guerra santa y extenderla por todo el mundo como movimiento mundial. Según la ley islámica, toda tierra que alguna vez fue conquistada a la fuerza por el Islam es considerada tierra islámica, o sea, van a querer volver a la Andalucía española. El desempeño de la mujer musulmana es ser la fábrica de combatientes de la jihad. Su función es cuidar de la casa, educar a los niños en los valores morales del Islam y en el cumplimiento de las leyes religiosas islámicas como preparación de los hijos para la guerra santa que les aguarda. Estos son solo algunos puntos de la Carta Fundamental del Hamas de 1988 para entender lo que es una concepción teológica e ideológica extremista, lo que es el Islam extremista. Acá en Israel tenemos en el Parlamento un partido islámico que tiene 6 representantes, que es moderado y llama a la convivencia y a la paz y participa en la vida política de Israel como un partido árabe
un partido más. Mm. Pero esto es una organización que desde 1922, cuando el mandato británico le nombró a Amin el-Husseini como el mufti de Jerusalén, torpedió todos los acuerdos de paz. Es un grupo que no permitió ni permite que se pueda llegar a un acuerdo de paz. Boicoteó la partición de 1948 provocando una guerra, los acuerdos de Camp David de paz con Egipto no los aceptaron y buscaron que no se cumplieran con respecto a la creación de un Estado palestino. Los acuerdos de Oslo lo boicotearon con la ola de atentados. ¿Y por qué nos sorprendió el ataque? Porque se había llegado a un acuerdo entre Egipto, Qatar, Europa, Estados Unidos e Israel, de convertir la Franja de Gaza en una zona desarrollada, en una, como esta zona del sudeste asiático, bueno, se me borró el nombre, desarrollar, había planes para construir un puerto, para abrir empresas, Singapur. Gaza iba a ser una nueva Singapur en el Medio Oriente. Había planes para construir un puerto, para abrir empresas. Había el sueldo mensual en Gaza es de $100. Empezaron a entrar 40.000 operarios a trabajar en Israel que recibían un sueldo mensual de $1.500. Egipto había cerrado con una empresa italiana para sacar gas de la costa de Gaza para alimentar la futura industria y venderla a Europa que está necesitada. Había todo un acuerdo de convertirla en una nueva Singapur. Y de pronto se produce este ataque, lo cual para nosotros es claro que no tenemos ninguna posibilidad de convivir con un movimiento religioso extremista que tiene la ideología del Estado Islámico o de los talibanes de Afganistán. Más allá de... Esa es nuestra realidad. Más allá del acuerdo que estaban a punto de firmar y que quizás los distrajo, por llamarlo de alguna manera, ¿ha habido alguna autocrítica respecto a la inteligencia israelí, que es de la mejor del mundo y que no pudo detectar tampoco lo que se estaba organizando? Hay una crítica muy grande, pero somos un país muy pequeño. Las fuerzas de inteligencia estaban apuntando hacia las amenazas de Irán, las amenazas de Hezbollah en Líbano, a problemas que se empezaron a atender con grupos pro-Irán iraníes en Siria. Y como prácticamente ya se estaba empezando a vivir un muy marcado mejoramiento en la situación económica social en Gaza, estaban todos los oídos puestos hacia las zonas de posible conflicto. Realmente fue un desastre lo que sucedió. Y sí, hay crítica muy, muy seria. Pero todo eso se va, y espero que produzca también la caída del gobierno, pero todo eso se va a hablar después que se termine la guerra. ¿Y cómo ven, Carlos? Carlos, ¿cómo se ve desde ahí o cómo lo ve usted directamente la evolución del conflicto tal como está ocurriendo? En función de lo que ha ocurrido en estos últimos días con la incursión directamente en Gaza, ¿cómo le parece que va evolucionando? ¿Si va para largo o hay alguna perspectiva de que pueda terminar antes? Mira, en Irak, cuando el Estado Islámico conquistó la ciudad de Mosul, de más o menos 1,5 millones de habitantes, a las fuerzas de Estados Unidos y al ejército iraquí le llevaron 7 meses volver a limpiar
ciudad de la presencia de elementos del Estado Islámico. Esto va a llevar tiempo. El precio que se está pagando o que está pagando también la población palestina es muy, muy alto. Tienen redes de túneles de más de 500 kilómetros. Los centros de comando de la guerra en los túneles están debajo de hospitales o de escuelas de la UNRWA, que es la Asociación de Tratamiento de Refugiados de las Naciones Unidas. Todo es muy, pero muy, muy delicado, muy problemático. Es muy fácil atacarnos porque en la guerra y en una guerra en lugares construidos, urbanos, producen también bajas civiles. Yo espero que esta guerra pueda llegar a su fin con la derrota total del Hamas y que podamos construir un proyecto de dos estados, el Estado de Israel y un Estado palestino, que cada uno viva en paz, uno al lado del otro. Pero eso solo va a ser posible una vez que el Hamas y el ala islámica extremista esté definitivamente derrotada. Si no, como pasó en los últimos 100 años, van a impedir cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo. Carlos, le agradecemos mucho, ya se nos terminó el programa. Le agradecemos mucho que haya tenido esta deferencia de atendernos vía Zoom a Radio Mitre Patagonia desde Neuquén. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por permitirme enmarcar cuál es el conflicto, en qué marco el conflicto se encuentra. Gracias.